invito a que nos pongamos en pie, como es costumbre por mi parte, para leer la palabra de Dios, porque creo que es importante que pongamos toda nuestra atención en la palabra. Marcos capítulo 8, y leeremos los últimos versículos empezando por el 24. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque es el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Podemos tomar asiento. Debemos siempre tener en cuenta el contexto de todo lo que vemos en la Biblia. Nunca saquemos un texto de su contexto, ¿vale? Estas palabras son provocadas por una situación muy concreta. En el versículo 31, Jesús empezó a preparar a sus discípulos para los eventos que no tardarían mucho tiempo en cumplirse. Es decir, que él sería rechazado por las autoridades religiosas de su tiempo, entregado a la crucifixión y que al tercer día resucitaría de la muerte. Todo esto lo dijo con antelación. Se lo estaba diciendo con antelación para que ellos estuvieran apercibidos y no les sorprendiera cuando todo esto aconteciera. Pero claro, para entonces Pedro ya se consideraba bastante maduro en la fe para llevar a Jesús aparte y decirle: no, de ninguna manera te acontezca todo lo que has dicho, no lo vamos a permitir, por favor, tú eres nuestro líder, no puedes ser rechazado, muerto, y no, todo eso, no. Entonces Jesús reaccionó de una forma sorprendente para Pedro y le reprendió severamente, duramente, en el versículo 33. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! A su discípulo Pedro, Jesús le está llamando Satanás, que significa adversario, porque en ese momento Pedro estaba utilizando argumentos diabólicos para intentar persuadir a Jesús que renunciara a la misión más importante a la que Dios le había llamado, la misión de poner su vida en rescate por la humanidad entera. Jesús tenía muy claro cuál era su destino y no iba a permitir que ni Pedro, ni Satanás, ni un ángel del cielo le impidiera llevar a cabo su misión. Así que, después de reprender a Pedro por su atrevimiento, llamó a todos sus discípulos y a toda la gente alrededor, como hemos leído al principio, para escuchar estas palabras. Este es el contexto, la situación que provocó esta enseñanza tan importante, porque lo que al hombre le puede parecer lógico, a lo mejor es totalmente erróneo según Dios. Muy bien. Amén. Parece contradictorio, pero ¿qué dijo el profeta Isaías? Como son más altos los cielos que la tierra, Aleluya. así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así pues, creo que podemos analizar esta enseñanza magistral de Jesús según las tres partes naturales de la misma. En primer lugar, hay un llamamiento. En segundo lugar, hay una contradicción o paradoja. Y en tercer lugar, hay un contraste de valores. Veamos pues el llamamiento para empezar. Es un llamamiento triple. Un llamamiento triple. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Claro, mucha gente iba en pos de Jesús para recibir sanidad, para ver los milagros que él hacía,
para comer gratis. En 2 ocasiones había dado de comer a multitudes, para ver cómo se enfrentaba a los fariseos, para escuchar sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Pero Jesús quiso advertir a todo el mundo que quisiera seguirle, a él, de verdad, debía hacer 3 cosas. Porque Jesús nunca disfrazó la verdad con falsas promesas. No. El que me sigue nunca tendrá problemas. No, eso no lo dijo. No lo dijo. El que me sigue no andará en tinieblas. Eso sí que lo dijo. Y es una preciosa promesa. Pero las promesas también suelen tener condiciones. Y el que pretende seguir a Jesús, el que pretende llamarse cristiano o discípulo de Jesús, el que quiere andar en esa luz, debe cumplir estos 3 requisitos. Si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué quiere decir que debo negarme a mí mismo? Bueno, pues resulta que los hombres y mujeres, por regla general, somos egoístas por naturaleza. Todo lo queremos para nosotros. Para nosotros mismos. Sí. Vemos un coche bonito y lo queremos tener para poder conducirlo y lucirlo. Sobre todo lucirlo. Vemos una prenda preciosa y la queremos llevar, ¿verdad? Vemos una parrillada de marisco deliciosa y la queremos comer. Los hombres vemos a una mujer hermosa y queremos su compañía. Y las mujeres conversan con un hombre galante y quieren la suya. Sí, somos egoístas. En definitiva, si hay algo bueno que nosotros podemos disfrutar la vida, lo queremos para nosotros. ¿Es eso malo? Bueno, es malo en la medida que no supeditemos nuestros deseos egoístas a la voluntad de Dios. Si no supeditamos nuestros deseos a su voluntad, entonces ese egoísmo es malo, pero malo de verdad. Ese coche que viste, ¿está en venta o lo pretende robar? A ver, esa prenda tan bonita, ¿cuánto cuesta? Porque a lo mejor con un 90% de ese dinero podrías ayudar a vestir a otros y comprarte algo más razonable con el resto. Esa parrillada de marisco tan deliciosa, ¿la vas a compartir con otros? A ver, ya sabes lo que Jesús enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esa mujer tan hermosa que has visto es tu esposa. O ese hombre tan galante es tu esposo, porque, como solía decir mi suegro y pastor muchas veces, el hombre debe enamorarse cada día, pero siempre de la misma mujer. Y de igual manera para la mujer con respecto al mismo hombre. Entonces está claro que ese negarse a uno mismo tiene que ver con supeditar nuestros deseos egoístas a la voluntad de Dios. No es su voluntad que robemos ni que quitemos algo que pertenece a otro. Tampoco es su voluntad que no sepamos compartir con nadie lo que nosotros tenemos. Y por supuesto no es su voluntad que deseemos a nadie que no sea nuestro cónyuge. Si tienes un deseo, ponlo delante de Dios y deja que Él decida si te conviene o no cumplir ese deseo. Porque nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Él sí que lo sabe. Pero ante todo, debes estar dispuesto a aceptar su voluntad, aunque eso signifique negarte a ti mismo por amor a Él y por amor a los demás. Bien, la segunda parte del llamamiento es: tome su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Mirad, esto debía sonar muy raro a sus discípulos cuando Jesús se lo dijo mucho antes de su muerte y resurrección. Los que cargaban la cruz eran criminales convictos, condenados por el Imperio Romano. No eran precisamente personas modelo a imitar. Habían hecho algo ilegal o habían sido condenados por hacer algo mal. Aparte del homicidio, también por delitos de traición, delitos de patrimonio, delitos sexuales y otros. Y el castigo de su crimen era
la muerte por crucifixión. Además, la crucifixión no se aplicaba, por ejemplo, a los ciudadanos romanos, sino más bien se aplicaba solamente a los esclavos, a los enemigos públicos y a los extranjeros. Había también otras formas de aplicar la pena capital, como la decapitación reservada para los ciudadanos romanos, pero la crucifixión era por antonomasia la pena más humillante y más dolorosa de todas las penas capitales. Entonces, ¿por qué Jesús insta a sus discípulos a tomar su cruz? ¿Por qué les habla de esta muerte tan atroz? Pues bien, Jesús quiere que sus discípulos estén dispuestos a sufrir humillación, dolor e incluso la muerte si es necesario para extender el Evangelio. Así es. Él dio ejemplo con su propia crucifixión y pide lo mismo de sus discípulos. Jesús sabía que el mensaje de salvación que él predicaba y que sus discípulos predicarían después iba a crear una revolución social, política y religiosa en todo el mundo durante siglos. Y en toda revolución hay partidarios y hay resistencia. Partidarios individuales y resistencia autoritaria que acaba en persecución y muerte de los individuos. Y la historia le ha dado la razón a Jesús. El primer mártir cristiano registrado fue Esteban, hacia el año 34. Y el segundo fue Jacobo, hermano de Juan, alrededor del año 44. Y después de ellos hubo 10 olas de persecución por parte del Imperio Romano, hasta el edicto de Milán en el año 313, que acabarían estas olas de persecución con la vida de miles de cristianos. Miles. Se estima una cifra de entre 5.500 y 6.500 mártires cristianos durante ese periodo del Imperio Romano. Asimismo, a lo largo de la historia, se han añadido otros miles de mártires en muchos países, por parte de aquellos que no estaban dispuestos a renunciar su fe en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿estás tú dispuesto a tomar tu cruz junto a todos aquellos valientes que lo han hecho antes que tú? Gracias a Dios, la pena capital está desapareciendo del mundo occidental, por lo que es probable que no tengas que morir físicamente por proclamar tu fe en Jesús. Pero entonces yo pregunto, ¿por qué no proclamas tu fe en las redes sociales? ¿Por qué tus compañeros de trabajo no saben que tú eres cristiano? ¿Por qué no invitas a tus vecinos y a tus conocidos a venir al culto dominical? Eso es tomar tu cruz. Tomar tu cruz, no importarte lo que los demás pueden pensar de ti, por causa de tu fe, por humillante y por doloroso que te parezca. Proclamar el Evangelio a toda criatura, a pesar de las posibles consecuencias sociales. Tomar tu cruz. La tercera parte del llamamiento, del requisito por parte de Jesús es: sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Fíjate que el cristianismo no consiste en seguir una serie de tradiciones. Ni siquiera se puede considerar realmente una religión, porque el énfasis no está en seguir una serie de leyes o dogmas, sino de seguir a una persona, la persona de Cristo Jesús. Amén. En eso consiste el verdadero cristianismo. Amén. Jesús le dijo a Leví, también conocido como Mateo, sígueme, sígueme. Y entonces Mateo se levantó del banco de recaudación de los impuestos y siguió a Jesús, andando con él a todas partes, comiendo con él, conversando con él, porque eso es el cristianismo, una relación personal con Cristo Jesús. Amén. Eso es el cristianismo. Y hoy en día esa relación personal con Jesús es tan factible como fue para Mateo, porque Jesús resucitó de la muerte y nos invita a todos a tener relación personal con Él. De hecho, el apóstol Juan refleja esa invitación de Jesús resucitado en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está esa relación personal que tú y yo podemos tener con aquel que llama a nuestra puerta, que es Cristo Jesús. Por tanto, todos estamos invitados a disfrutar
esa relación personal con Jesús, y el que no la tiene, realmente no se puede considerar cristiano. No. Puede que alguien tenga moralidad cristiana, que siga ciertas enseñanzas cristianas, pero si no tiene una relación personal con Jesús, al final de los tiempos, Él dirá como las vírgenes insensatas: no os conozco. No os conozco. Muy bien. Eso es lo importante. Lo importante del cristianismo no es saber de Jesús, sino es ser conocido por Jesús. Amén. Conocido por cuanto tienes una relación personal con Él. Muy bien. Eso es lo importante. Y en esa relación, Jesús es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es nuestro modelo. Y nosotros, sus discípulos, somos sus discípulos que cada día intentamos parecernos más y más a Él. Porque Jesús no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho antes. Asimismo, nos pide que no hagamos nada que Él no haría. Es decir, lo que Jesús nos pide es que sigamos sus pisadas, haciendo lo que Él haría y desistiendo de hacer lo que Él no haría. Eso es el cristianismo. Esto mismo lo predicó el pastor Charles Sheldon a finales del siglo XIX en Topeka, Kansas. Y de ahí surgió el conocido libro En sus pasos, así como todo un movimiento de ¿qué haría Jesús?, que perdura hasta hoy. Porque déjame decirte que ese es el enfoque adecuado para el verdadero cristianismo. Es cuestionarte ante cada decisión que tomes en cada día: ¿qué es lo que haría Jesús en nuestro lugar? ¿Acaso Jesús mentiría en el trabajo? ¿Jesús apoyaría a los ONG que ayudan a personas desfavorecidas? ¿Jesús mantendría conversaciones sueces con sus amigos? ¿Jesús prestaría ayuda a cualquiera que se la pidiera? ¿Jesús criticaría a las personas en sus espaldas? ¿Jesús predicaría el evangelio en las redes sociales? ¿Jesús aconsejaría el aborto en caso de un embarazo indeseado? ¿Jesús tomaría tiempo cada mañana para orar y leer las Escrituras? Su ejemplo. Él nos da ejemplo. Cada día tomamos muchas decisiones. Decisiones que podemos más y más, o decisiones que podemos plantear bajo el prisma del ejemplo de Jesús. Un verdadero discípulo es aquel que, en base a la relación personal que tiene con Jesús, decide seguir su ejemplo en cada decisión de su vida, en cada momento. No puedes ser cristiano el domingo y el resto de la semana vivir tu vida ajena a las demandas morales y evangelísticas que Cristo nos impone. Si eres cristiano, tú lo eres desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche, todos los días de tu vida, todos los días. Y durante todas esas horas, la demanda sígueme debe resonar en tus oídos ante todas las circunstancias que surjan a diario, para que hagas lo mismo que haría Jesús en tu lugar frente a esas circunstancias. Bien, hemos visto el llamamiento triple: negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Veamos ahora la contradicción, una contradicción doble del versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Esta es la primera paradoja. El que intenta salvar su vida la pierde precisamente por intentar salvarla. Bueno, al hilo de la cruz que ha mencionado antes, un instrumento atroz de muerte, Jesús nos advierte de una muerte todavía más terrible que la crucifixión. Porque el que se niega a tomar la cruz, que supone el Evangelio, a lo mejor piensa que está salvando su vida. Sí, porque los emperadores romanos perseguían a los cristianos, con lo que la forma de salvar su vida es simple: no ser cristiano, no seguir a Jesús, no confesar a Jesús. Pero ahí está la paradoja. El que salvaba su vida física alejándose de Jesús y del Evangelio, en realidad perdía la vida eterna que solo Jesús ofrece. Porque Jesús lo prometió así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabras de Jesús. No son mías. Juan 3:36. Así que el que pretende salvar su vida aquí en la tierra, rehusando creer en la persona y obra de Jesús, en realidad está expuesto
al juicio de Dios y no tendrá vida cuando parta de este mundo. Porque todos los hombres somos pecadores. Ninguno es justo delante del Dios tres veces santo, del Dios perfecto, del Dios que es toda luz. Por tanto, el hombre o la mujer que no haya puesto su fe en la persona y obra de Cristo Jesús será juzgado y condenado por toda la eternidad por causa de sus propios pecados. Esa es la muerte que es más terrible que la crucifixión o que cualquier otra forma de muerte física. La segunda muerte, como se suele llamar en el Apocalipsis, una eternidad lejos de la presencia de Dios. Personalmente no me gusta la doctrina del infierno. Ojalá la Biblia no fuera tan clara al respecto, pero tengo que decir lo que la Biblia asevera y lo que Jesús mismo enseñó. El que pretende salvar su vida sin aceptar la invitación de Jesús de seguirle, por difícil que parezca la cruz, está abocado a una eternidad terrible, una muerte terrible. ¿Os acordáis del joven rico que conversó con Jesús? Mira, está también Marcos, capítulo 10, de este mismo evangelio. Jesús le dijo al final: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjate, vuelve a aparecer la cruz juntamente con la invitación de sígueme. Porque Jesús le estaba pidiendo a este joven que muriera a su forma de vida egoísta y entrara en relación con Jesús adoptando su forma de vida. Pero este joven se fue triste porque quería seguir viviendo de la misma manera antes de conocer a Jesús. No quiso renunciar a su forma de vida. Sin embargo, eso no es posible. No. Cuando conoces a Jesús, cuando llegas en contacto con Él, hay cosas que sabes que tienes que cambiar, y hay cosas a las que tienes que morir, y hay cosas que tienes que renunciar. Absolutamente. Esa muerte en vida, déjame decirte que vale la pena. Vale la pena porque la verdadera vida no consiste en acumular bienes, ni gozar de deleites, ni hacer lo que nos venga en gana. Salomón diría: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. A lo mejor piensas que, como el joven rico, que es mejor salvar tu vida y seguir disfrutando de todo lo que la vida ofrece sin tener en cuenta a Jesús ni el evangelio que él predicaba. Pero ese camino que parece tan derecho al hombre, ese camino es camino de muerte. Por tanto, no seas como ese joven rico, sino acepta la invitación de seguir a Jesús, aunque suponga tomar tu cruz. Porque esa es la lección de la segunda paradoja, del versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahí está. Mira, se suele decir que el evangelio es gratuito, pero no es barato. Es gratuito, pero no es barato. Porque el evangelio es el mensaje de salvación para todos los hombres. Que Jesús murió para pagar la deuda de nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Es decir, nada barato. No. Jesús pagó el precio de nuestra redención. Un precio altísimo que tú y yo no podíamos pagar. El precio de su propia vida. Él dio su propia vida en rescate por la nuestra. Y nosotros no podemos merecer en absoluto esa salvación de ninguna manera. Más bien debemos reconocer nuestra más absoluta imposibilidad de meritar ningún favor delante de Dios ni de su Hijo Cristo Jesús. Por tanto, la salvación es totalmente gratuita para todo aquel que la quiere recibir. Un regalo que debemos aceptar por fe, sin ningún mérito ni pago por nuestra parte. Ahora bien, las consecuencias de aceptar ese regalo por fe pueden ser muy costosas. Las consecuencias de recibir ese regalo gratuito pueden ser costosas. Como ya hemos considerado, algunas personas perdieron la vida y sufrieron el martirio por causa del evangelio y de haber decidido seguir a Jesús. Pero la promesa de Jesús es clara: todo que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es decir, no importa cuántas sean las pérdidas derivadas del evangelio y de seguir a Jesús, porque las ganancias posteriores son mucho menores. Aunque perdiéramos la vida física, por profesar nuestra fe en Jesús,
Tenemos Amén. la vida eterna asegurada. Amén. En el cielo por toda la eternidad. Aleluya. En este sentido, me encanta una frase del obispo Juan Hooper, obispo anglicano. La noche antes de su martirio, en Gloucester, Inglaterra, el 9 de febrero de 1555, él dijo: es cierto que la vida es dulce y la muerte es amarga, pero la muerte eterna es más amarga y la vida eterna es más dulce. Ahí está, la vida eterna es más dulce que Amén, cualquier otra cosa. amén. No hay cosa más dulce que la vida eterna. Qué convicción y qué gran ejemplo nos dio este hermano en la fe. Gracias a Dios. Seguramente tú y yo no tendremos que sufrir martirio como él por causa de nuestra fe. Pero si hay alguna muerte que tenemos que afrontar. Porque el regalo de la salvación supone un sacrificio posterior, perder nuestra forma de vida egoísta y pecaminosa, morir a nuestro yo para dejar que Cristo nos transforme en una persona nueva a su imagen y semejanza. Ahí está la paradoja. La muerte del hombre viejo, del pecado, permite que el nuevo hombre en Cristo viva. Si morimos al hombre viejo, podemos vivir y disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo diría a los filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Pablo sabía muy bien que nada en este mundo excede ese conocimiento de Jesús, esa relación personal con Él, y que todo lo demás padece y carece de valor. Por eso dice que todo lo que antes para él era sublime, como el hecho de ser judío, ahora lo estima como algo sin valor alguno, basura. Es decir, aunque tengamos que renunciar a ciertas cosas por causa del Evangelio y por seguir a Jesús, perdiendo nuestra vida, no importa porque nuestra perspectiva sufre un cambio y la vida que encontramos en Cristo es infinitamente superior. Muy superior. Por supuesto, debemos de perder nuestra vida en el sentido de renunciar al pecado, aquello que es intrínsecamente malo, pero también a veces Dios nos pide que nos renunciemos a cosas buenas. Contra toda lógica humana, a veces tenemos que morir incluso a lo que aparentemente, según la razón humana, es bueno. A principios del siglo XIX, Adoniram Judson sintió que Dios le llamaba a ser misionero y que llevara el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso es lo que él sintió. Fijaros que se le ofreció un puesto como profesor en la Universidad de Brown, pero la rechazó. Después fue llamado a pastorear una de las mayores iglesias de América del Norte. También rechazó esa invitación. Y grande fue el descontento de su padre y el llanto de su madre cuando anunció que se había ofrecido para ir a la obra misionera en el extranjero. Él y su esposa emprendieron un largo viaje hasta India y desembarcaron en Calcuta a principios del siglo XIX. Sin embargo, pronto fueron expulsados de allí por causa de la situación política y fueron huyendo de país en país. Finalmente, ¿sabéis a dónde llegaron? A Birmania. Y allí se quedaron durante el resto de su vida. Cuando Jackson llegó a ese país asiático, no había ni un solo cristiano, ni uno. Tuvo que aprender el idioma, fue encarcelado, sufrió innumerables pérdidas, pero perseveró predicando el Evangelio en ese lugar durante toda su vida. Dedicó 20 años a la traducción de la Biblia al idioma birmano y a la edad de 62. En el año de su muerte, 1850, ya había 63 iglesias cristianas en el país y más de 7,000 personas se habían bautizado. Más de 7,000 personas. Judson perdió su vida a ojos humanos, renunciando a cosas buenas, a cosas lícitas, a cosas que normalmente cualquier otra persona habría aceptado, pero la salvó. Salvó su vida a ojos de Dios porque cumplió su voluntad. Porque lo que tiene valor para Dios es muy distinto de lo que tiene valor para el hombre. Y eso nos lleva a considerar más brevemente el último de los puntos enunciados, el contraste de valores. En los versículos 36 y 37
hemos leído. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ganar o perder, esa es la cuestión. Ser o no ser no es la cuestión, no. Ganar o perder. Ganar el mundo y perder el alma, o salvar el alma y perder el mundo. Esa es la cuestión. El diablo ofreció a Jesús el mundo entero sin postrado de adorar. Pero Jesús sabía que el precio que el diablo le pedía era demasiado alto. Vete, Satanás, porque escrito está: Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo nos puede ofrecer muchas cosas que nos pueden parecer buenas, que nos pueden parecer atractivas, pero ¿cuál es el precio que hay que pagar por tenerlas? ¿Vale la pena pagar ese precio? Pues déjame preguntarte, ¿cuál es el valor de tu alma? ¿Cuál es el valor de tu alma? Déjame decírtelo. Tu alma tiene un valor infinito porque es eterna. Ahora, ¿cuál es el valor de este mundo y de todo lo que hay en él? Pues todo lo material tiene un valor finito. Finito. Por mucho dinero que llegues a tener, siempre tendrá un límite. Y además se quedará aquí cuando partes de este mundo, porque no podrás llevarte ni un centavo. Así pues, ¿por qué cometer la insensatez de canjear lo que es infinito, lo que tiene un valor infinito, por lo que es finito, lo que tiene un valor solo finito? El alma humana es mucho más valiosa que todo el dinero del mundo, que todos los materiales, que todos los bienes del mundo. Mucho más valiosa. Pero nuestra alma está perdida sin Jesús. Sin Jesús quizás podemos disfrutar del mundo, pero no podemos disfrutar la eternidad en presencia de Dios. Así que tienes que elegir. Tienes que elegir disfrutar del mundo o salvar tu alma. Vivir a espaldas del Evangelio o vivir el Evangelio con todas sus consecuencias. Piensa muy bien tu decisión. Jesús siempre quiso que sus discípulos costearan, que plantearan el coste de seguirle. ¿Qué tiene más valor para ti? ¿El disfrute temporal de este mundo o el gozo eterno en la presencia de Dios? Porque el que decide seguir a Cristo sabe que puede haber consecuencias difíciles de sobrellevar por causa de esa decisión, pero también sabe que tiene una seguridad eterna en el cielo. Sin embargo, el que decide no seguir a Jesús sabe que está renunciando a lo más valioso que tiene, su alma eterna. Por favor, no hay color. No hay color. Es más inteligente escoger lo que tiene más valor, y la salvación de tu alma tiene un valor infinitamente mayor que todo lo que el mundo entero te puede ofrecer. Ese es el primer contraste de valores que destaca Jesús: mundo y alma. Por último, él dice en el versículo 38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está el segundo contraste de valores: vergüenza y gloria. Ciertamente vivimos en medio de una generación adúltera y pecadora, como dice Jesús, porque nuestra sociedad supuestamente progresista, entre comillas, llama bueno lo que es malo y llama malo lo que es bueno. Entonces lo fácil es no denunciar lo que la Biblia llama pecado y agachar la cabeza cuando el mundo proclama leyes en contra de la ley de Dios. De momento, parece que los médicos en España que no quieran practicar el aborto pueden elegir no hacerlo, pero tienen que no avergonzarse de su decisión y sostenerla ante la mirada desaprobadora de una gran parte de la sociedad. No pueden avergonzarse, tienen que estar firmes. Pero ¿qué hay de ti de mí? ¿Qué hay de ti de mí? ¿Vamos a avergonzarnos nosotros del Evangelio? ¿O vamos a decir como el apóstol Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? No me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio ni de lo que enseña la Biblia. No me avergüenzo. Parece que en estos tiempos tenemos que hablar con la boca pequeña, pero nada de eso. Nada de eso. Permíteme decirlo con toda claridad. La homosexualidad es un acto contra naturaleza, contra natura. Así lo llama Pablo en Romanos 1:26. Porque Dios no diseñó al hombre para tener relaciones sexuales con otros hombres, ni diseñó a la mujer para relaciones con otra mujer. Dios
supuesto, ama a homosexual igual que ama a heterosexual, pero tengamos claro que el acto sexual entre dos personas del mismo sexo es una perversión, es una aberración. Amén. ¿Y qué hay de lo que enseñan los profesores ahora en las escuelas? Yo me eché las manos a la cabeza cuando nuestra hermana Sara el viernes dio testimonio de lo que pasó. Porque vamos, es que no tienen derecho. No tienen derecho de generar dudas en un niño sobre su identidad sexual. Un niño que con esa tierna mente de 8, 10, 12 años no tienen derecho de inculcarle una duda acerca de su identidad sexual. No tienen derecho. Así es que vamos a avergonzarnos nosotros de las enseñanzas de Jesús, o vamos a reivindicarlas en medio de esta sociedad cada vez más depravada. Porque, ¿qué es más importante? ¿La opinión de nuestra sociedad o la opinión de Dios? ¿Qué es más importante? Si nos avergonzamos de lo que dice la Biblia, Dios se avergonzará de nosotros cuando venga en gloria. Pero si nos atrevemos a proclamar el Evangelio con denuedo, entonces esa misma gloria será nuestra. Como en la parábola de los talentos, a los dos que fueron diligentes y valientes con lo que se les había entregado les fue dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué es más importante? ¿La aprobación de esta sociedad pecadora o la aprobación de Dios? Amén. No sé vosotros, pero yo busco la aprobación divina, porque de nada me sirve la aprobación humana. Amén. Y concluyo ya esta mañana, y me gustaría destacar el título que he puesto a este mensaje. El título es: sígueme. Sígueme. Quizás te cueste recordar el triple llamamiento de Jesús: negarse a uno mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Quizás te cueste recordar la doble paradoja de perder la vida por intentar salvarla, o de salvar la vida por perderla. Quizás te cueste recordar ese contraste de valores, mundo y alma, vergüenza y gloria. Pero si hay algo que debes recordar esta mañana, todo lo que hemos hablado se resume en esta demanda simple pero profunda de Jesús: sígueme, sígueme. ¿Te acuerdas de cuando Pedro tuvo aquella conversación con Jesús, ya resucitado, en la playa del mar de Tiberias? Jesús le preguntó a Pedro por 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fue una forma de restituir a Pedro por las 3 veces que él había negado a Jesús la noche antes de su crucifixión. Y al final de la conversación, ¿sabes lo que Jesús le dijo? Sígueme. Le dijo a Pedro: sígueme. Pedro vio que Juan le seguía, y entonces Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y quién es este? Porque claro, Pedro entendió que Jesús le estaba pidiendo que siguiera a su Señor, aunque eso significara su propia crucifixión. Y entonces vio a Juan y pensó: ¿tendrá que hacer él lo mismo? ¿Qué hay de él? Entonces Jesús le contestó: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Habrá personas que responderán al llamado de Jesús y otras que no. Ha habido personas que han tenido que sufrir el martirio por seguir a Jesús, y muchas otras que no. Pero lo repito, el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Jesús. Y tu andadura con Jesús no va a ser la misma que la de otra persona. Tu andadura será personal y intransferible. Tus circunstancias no serán las mismas que las de otra persona, pero la demanda es la misma para todos: sígueme, sígueme tú. Así pues, si todavía no has tomado esa decisión tan importante de seguir a Jesús, hoy es el día. Hoy es el día, no de aquí para mañana. Y si ya eres cristiano, te insto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Pregúntate en todo momento, en cada decisión que debes tomar: ¿qué haría Jesús en mi lugar? De hecho, pon esa decisión delante de Dios en oración y pregúntale: ¿qué debo hacer, Jesús? ¿Qué es la decisión correcta? Porque ese es el verdadero cristianismo, y todo lo demás es pura religión. Que seamos sabios a la hora de decidir y tomar una decisión correcta. Que Dios te bendiga.